y ustedes por favor me dicen si les aparece. Sí, pastor. Amén, Listo. amén. Amén. Gracias. Entonces, bueno, esta sección, contabilidad familiar, cómo poner en orden las cuentas domésticas. Entonces, eh, saber cómo llevar las cuentas de casa es fundamental para poder ahorrar y también para saber en qué y cómo gastar. Sin embargo, en España la educación financiera es una asignatura pendiente y muchas familias no saben cómo ponerse manos a la obra para organizar su economía y llevar la contabilidad del hogar. En este artículo se muestra cómo la elaboración de un presupuesto, entre otras medidas, es clave para organizar las finanzas domésticas. Entonces, es importante llevar una buena economía familiar. Entonces, digámoslo aquí, todo lo que Dios da siempre va a pasar por una familia. Puede ser Sarmiento Angulo, dueño de bancos y concesionarias, puede ser la familia que está más alejada en términos geográficos del país, pero todo lo económico siempre pasa por una familia. Las decisiones, las asociaciones, las ideas de negocios, grandes y pequeños, pasaron y pasan por una familia. Entonces, una economía familiar saneada es la base de una vida tranquila, sin sobresaltos, aunque siempre puede haber imprevistos. Llevar una contabilidad minimiza los efectos negativos de gastos inesperados y además permite gastar y ahorrar para satisfacer necesidades futuras. No cabe duda de la importancia de tener una economía familiar bien ordenada. Entonces vamos a ver algunas de esas ventajas de tener una economía familiar bien ordenada. Entonces tengamos en cuenta, mis hermanos y hermanas, que cuando nosotros en el ministerio, cuando tenemos algún trabajo en el ministerio, en la obra de Dios, nosotros no solamente servimos, sino que en realidad la gente ve mucho nuestro ejemplo, ve mucho la manera en que nosotros hacemos las cosas y la manera en que nosotros realizamos o ejecutamos las cosas. Alguna vez un hermano, un diácono de la iglesia me decía, pastor, nosotros casi siempre oramos que el Señor traiga empresarios, que el Señor traiga hacendados, que el Señor traiga, bueno, a la iglesia gente con dinero, pero él decía, ¿por qué no cambiamos la oración y le decimos, Señor, de los que ya estamos en la iglesia, haz gente de negocios, haz gente de empresaria, haz gente hacendada, haz gente con buena economía? ¿Por qué pedirlos que vengan si ya nosotros podemos y tenemos de Dios la bendición y podemos pedir a Dios más bien que nos permita crear ideas de negocios, tener empresas, etcétera? Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en la familia, entonces si decimos, bueno, vamos a ordenar la economía del hogar, entonces lo primero es visibilizar los gastos. Tener las cuentas de la casa bien organizadas nos hace ser conscientes de cuánto gastamos y de este modo saber de dónde recortar llegado el caso, ¿verdad? Entonces yo creo que la mayoría acá, hermanas, ustedes tienen bien en mente qué se gasta, qué no se gasta, qué se hace, qué no se hace, qué se debe, qué no se debe, etcétera. Y gracias a Dios por esas mujeres que no solamente tienen esa capacidad, sino que a la vez ayudan a hacer rendir el dinero en casa. Pero muchas veces también lo inesperado llega y eso pues crea muchas dificultades. Eh, Alguna vez escuchábamos de una familia pastoral donde pues la familia pastoral, en este caso el pastor, abría su alfolí y decía, bueno, me llegó tantas cosas, los hijos veían cómo el pastor abría sus sobres, contaba cuánto había llegado, pero muchas veces no alcanzaba para a hacerles una invitación, para llevarlos a algún lado, y muchas veces pues solamente comían lo necesario y no tenían la oportunidad de pronto de comerse una carnecita, de comerse un pescadito, porque ya tenía otras funciones. Entonces los hijos decían, pero bueno, nosotros vemos cómo papá saca del alfolí, cómo papá cuenta los sobres, pero ¿por qué nunca alcanza? ¿Por qué cuando le pedimos algo dice que no tiene? Entonces en realidad debemos ser enfocados en eso, debemos identificar, organizar nuestro presupuesto, organizar nuestra contabilidad, primero para visibilizar los gastos, segundo, evitar deudas. Tener en orden las finanzas familiares evita
el sobreendeudamiento. Si sabemos con qué ingresos contamos, en realidad solo se gastará lo que nos podamos permitir y sea necesario, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos una encuesta de nuestros familiares, amigos, cuántos tienen una tarjeta de crédito, cuántos tienen deudas, vamos a ver que todos, la mayoría tienen deudas y aparte de eso son deudas que no pueden pagar o que están tratando de adquirir otra deuda para pagar esa deuda anterior. Entonces, si organizamos nuestras finanzas familiares, también tercero nos permite planificar gastos futuros. Al organizar las cuentas podemos saber con cuánto contamos para poder afrontar gastos futuros y previsibles como la universidad de los hijos, la ortodoncia o las vacaciones. Ujú. Cuarto, favorece el ahorro. Conocer en qué Sí, gastamos el dinero que ingresamos cada vez nos hace ser conscientes de muchos gastos inútiles. También saber cuánto tenemos en realidad y cuánto necesitamos tener, lo que favorece la cultura del ahorro. Entonces, en Colombia, básicamente, solamente un 10% o 10 de cada 100 personas tienen la costumbre de ahorrar. La mayoría de personas pues tienen su alcancía, tienen sus moneditas de 500, sus monedas de 1000, etcétera, pero en realidad no hay un hábito, no hay una cultura de ahorro, de sacar una parte de sus ingresos y dejarlo como ahorro o como un fondo de emergencia para cosas futuras. Entonces, pues en realidad casi siempre nosotros improvisamos en cuanto a lo económico, en cuanto a las finanzas. Cada vez, como decía la hermana, cuando somos generosos, al generoso se le paga con generosidades y el Señor sabe dar mucho más. A Jehová presta el que da al pobre y en el día malo lo ayudará el Señor, dice la Biblia, ¿verdad? Pero en realidad es que muchas veces no sabemos en qué eso, sabemos cuánto ingresó porque pues tenemos de pronto una o dos fuentes de ingreso, pero no sabemos en qué ¿en qué se gastamos o la gasta? mayoría de veces nuestros gastos, algunos los controlamos, pero otros son gastos que se llaman gastos hormigas, que son pequeños gasticos que pueden ser 1000, 2000 pesos, 3000 pesos, 4000, a $1, $2, y como es poquito, pues no los controlamos, pero ya al final miramos, uy, gasté un billete grande, no sé en qué lo gasté, ¿verdad? Entonces, la idea es que nosotros podamos, ahorita hay una aplicación, podríamos decir, bueno, pues podemos llevar un libro, en nuestro caso nosotros llevamos un libro personal de cuentas, de lo que nos ingresa, lo que gastamos, tenemos gastos pequeños, gastos grandes y deudas para de esa manera controlarlo, pero también ahorita hay una aplicación, creo que se puede descargar en cualquier teléfono celular que se llama 30, donde nosotros podemos simplemente, sin tener tanta, pues tal vez no tenemos tanto conocimiento en el área contable, pero allí simplemente nos ayuda a medir los gastos y nos ayuda a medir los ingresos que tenemos y luego nos arroja un balance de cómo vamos, si tenemos un saldo en rojo, si nos sobra, si tenemos deudas. Es una aplicación muy sencilla que le recomendaría usar para los gastos familiares y que de esa manera podamos controlar. Entonces, ¿qué hacer para que el dinero rinda, verdad? Entonces, de todas las personas que nosotros tenemos en la iglesia, uno, muy pocas personas ahorran y dos, las personas casi siempre viven añorando el 15 o el 30. Ay, Dios mío, ya casi la quincena, ya que hace fin de mes, ya me van a pagar y 2 o 3 días después, ya otra vez la gente está anhelando que llegue la quincena, que llegue el fin de mes. Así que así se va el tiempo y pues también se va el dinero. Entonces, ¿qué hacer para que el dinero rinda? Primero, no te dejes engañar por ofertas y ventas especiales. Compra solo lo que necesitas cuando lo necesites, ¿verdad? Entonces, hace unos años yo crecí en una familia normal, pero casi siempre que a mi mamá o papá le regalaban algo, de cuenta que le regalaban una vajilla, unos vasos, etcétera. Entonces ellos no lo usaban, ellos solamente lo tenían para ocasiones especiales. Cuando llegaba una visita, sacaban sus vasos, sacaban la vajilla, etcétera, y luego la volvían a guardar y hay quien se atreviera a tocar allá donde estaba la cristalería o cosas así. Entonces, casi siempre nosotros, uno, compramos cosas que no vamos a usar a menudo o simplemente otros son los que disfrutan de esas cosas que compramos. Entonces, en nuestro sistema económico, pues siempre se basa en alguien vende y alguien compra.
y muchas veces para que la gente compre, aunque no lo necesita, pues le rebajan unos pesitos, va a hacer una oferta, compre uno, lleve dos o mitad de precio. Entonces la gente pues termina comprando aunque no lo vaya a usar, o tal vez usted y yo simplemente salimos a algún lado para hacer alguna vuelta o para darnos un pequeño paseíto y ahí están esas vitrinas llenas de anuncios o cosas así, el supermercado, que si usas la tarjeta te regalamos tantos puntos, etcétera, y terminamos comprando aquello que nunca nos pensamos que salíamos para comprarse, no solamente que íbamos a caminar o a ver. Segundo, controla tu presupuesto de comidas y bebidas. Entonces, para los que estamos aquí en Colombia, y yo creo que en general, ¿cierto? Tenemos una frase que dice que el cristiano no toma ni fuma, Pero pero come. come que da gusto, ¿verdad? Entonces casi todo su presupuesto se va en comida. Entonces también eso es controlable y además de ser un buen hábito de salud, de pronto abstenernos de ciertas cosas, se debe controlar allí porque es donde el cristiano más gasta su dinero. Siguiente, paga en efectivo siempre que puedas. Entonces, duele mucho más pagar con billetes y monedas que usar la tarjeta, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos un cupo en una tarjeta, pues se nos hace fácil gastarla porque no sacamos 50, 100,000, 200,000 pesos y decimos, no, pues entre más cuotas deje la tarjeta, menos voy a sentir que gasté. Pero resulta que en la tarjeta no solamente se paga interés, sino que también se pagan cuotas de manejo que son de 20,000, 30,000 pesos mensuales, que si usted suma eso más los intereses, pues en realidad va a ser bastante lo que usted paga en esas cuotas, aunque sean muy pequeñas. Entonces, paga en efectivo y deje de usar un poco las tarjetas porque pues tiene más significado, ¿cierto? Para eso, pues solo ver unos números en las pantallas, ah, ya me descontó, ahí tenía cupo, ¿cierto? Pero cuando nosotros pagamos en efectivo, pues nos damos cuenta, a ver, ah, esto vale como mucho, esto es como demasiado, esto no lo necesito, o esto no lo voy a llevar, ¿cierto? O esto lo puedo dejar para después, no es tan importante en el momento, entonces puedo controlar. Evita las deudas, no tomes deudas para pagar deudas. Si tienes dinero presupuestado para algo, no lo gastes en otra cosa diferente. Entonces, algo muy importante, hermanos, y más nosotros, casi siempre la congregación cuando tiene una necesidad acude a nosotros. Que no, no pude pagar el arriendo, pastor, ¿usted será que me presta? Pastor, es que se me dañó el carro, pastor, ¿será que se me presta? O etcétera, cualquier otra cosa. Entonces, si usted puede, hágalo, pero tenga en cuenta esta frase, usted tiene derecho a decir que no, como cualquier otra persona. Entonces, los talentos que usted recibe son sus talentos, trabájelos, multiplícalos, bendiga a la persona que pueda, pero también recuerde, si usted tiene una meta, si usted tiene un objetivo, si usted está trabajando por algo, usted tiene derecho a decir que no y no es pecado. Entonces, bueno, esto era lo que quería enfocarme, llegando a la meta, una adaptación del libro de Nehemías, de cómo se reconstruyen las murallas. Entonces, esto lo hacía con varias personas en capacitación y también lo hacía con los líderes de la iglesia, porque nosotros no solamente tenemos metas económicas, por ejemplo, comprarse una casa, comprarse un carro, cambiar de carro, tener un viaje de vacaciones, sino que en realidad a veces hasta los proyectos más pequeños de un comité de trabajo de niños, de jóvenes, de damas, de una reestructuración, de una modificación, de una reparación, deberíamos nosotros tener un proceso a seguir. ¿Para qué? Para saber qué vamos a hacer, si lo logramos, si lo podemos hacer, como dice la palabra de Dios cuando hablaba allí de la torre, ¿cierto? O si en realidad tengo que esperar. Entonces, uno, para usted llegar a cualquier meta, para usted trazarse un proyecto y cumplirlo, primero está el inicio. Entonces, a través de una situación establezco una meta o establezco un proyecto. Entonces, ¿cuál es la situación aquí en el libro de Nehemías? Rápidamente, Nehemías es copero del rey, es un esclavo, pero podemos decir que como esclavo él estaba bien, estaba en el palacio, tenía una morada segura, tenía pues un buen oficio, no tenía labores de esclavo, no tenía pesada carga, etcétera, estaba muy bien, pero él preguntó a unas personas que llegaron de Jerusalén, ¿cómo está la ciudad de los sepulcros de mi padre? Ellos le dicen, la ciudad está derrumbada, los muros están derrumbados, las puertas consumidas por el fuego, la casa de Dios está destruida. Él llora, ayuna, ora, pero en ese proceso de que él
cuando escucha esas palabras, dice, me senté, lloré, hice duelo por algunos días, ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. En ese proceso, ese es el inicio de Nehemías para luego trazar un proyecto. El inicio es, bueno, hay una situación, la ciudad de los sepulcros de mi padre está mal, está derrumbada, las puertas consumidas por el fuego, el templo está destruido, sintió el dolor, sintió la desesperación, sintió el impacto de esta terrible noticia, pero no se quedó solamente en decir algo malo está pasando, algo malo pasó, sino que establece un inicio, ora, ayuna, ruega delante de Dios y en eso Dios le pone un sentir en el corazón como a cualquiera de nosotros en el trabajo de la obra del Señor, en lo familiar, en lo económico, en la iglesia, pone un sentir y ahí está ese inicio, empieza con un sentir. Luego entonces viene la planificación. En la planificación como segundo punto es ya tengo el sentir, ya establecí un proyecto en el inicio, ya oré, ¿cierto? Entonces muchas veces pasaba en algún lado este ejemplo y era el pastor o alguna persona dice, vamos a trabajar por esto y una hermanita siempre decía, hay que orar, hay que ayunar, vamos a trabajar por eso, no, hay que orar, hay que ayunar. Entonces nunca se salía del inicio, sí, hay que orar, hay que ayunar, pero pues sabemos que hay que poner manos a la obra. Ahí es la planificación, ¿verdad? Entonces la planificación es entrar en los detalles, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. ¿Cierto? El tiempo que necesito, los recursos que necesito, los improvisos que se pueden presentar, los voy a dejar aquí en la planificación de esa meta, en la planificación de ese proyecto. Entonces, Nehemías tiene su inicio en oración, en ayuno, Dios le coloca un sentir en el corazón, pero durante eso él se dedica a planificar. Y cuando el rey lo mira y le dice, Nehemías, ¿por qué estás así? Tú no estás enfermo, lo que estás es triste de corazón. Él dice, ¿cómo no voy a estar triste si la ciudad de la casa de los sepulcros de mi padre está destruida, sus puertas consumidas por el fuego, la casa de Dios está derribada? Y el rey le dice, ¿qué cosa pides? Y él hace una oración mentalmente diciendo, Señor, dame favor delante del rey. Pero no, él no estaba improvisando. Él ya había planificado qué era lo que quería hacer, porque el rey le preguntó, bueno, ¿cuánto tiempo te demoras? Si te vas hoy, ¿en cuánto tiempo vuelves? Etcétera, ¿verdad? Eso es lo que le dice el rey y la reina estaban en presencia también delante de él. Entonces, dice, si le place al rey, tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces, ¿cuál era la meta? El proyecto era reedificar la ciudad, pero él no estaba improvisando, él ya había planeado, porque el rey le dijo, ¿cuánto tiempo durará tu viaje? ¿Cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que le señala el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que Nehemías, antes de hacer ese trabajo, él sabía cuánto tiempo se iba a demorar en ese trabajo. Él sabía cuánta gente necesitaba, cuántos meses se iba a gastar, él sabía que había mucha oposición y además de eso él dice, mira, este es el tiempo y el rey dijo, me agrada que tengas el tiempo planeado, que sepas en cuánto tiempo, pero él dice, Señor, si he hallado gracia de ti, si le place al rey, dame cartas para Asaf, guarda del bosque, para que me dé madera, para reconstruir, para enmaderar, para hacer puertas, etcétera. O sea, él se tomó el tiempo de su inicio, de que Dios colocara una meta en su corazón, pero planeó también en ese tiempo de ayuno, de oración, todos esos días que estuvo allí humillado, él dijo, este podría ser el tiempo, estos son los recursos, necesito madera, necesito muchas cosas, y cuando el rey le da la oportunidad, dice, el tiempo, los recursos, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que voy a hacer, es el tiempo que me voy a demorar, ¿cómo? eh, allí en Jerusalén, ¿cierto? Trabajando, edificando el muro, levantando puertas. ¿Cuándo? Entonces le establece el tiempo. ¿Dónde? En Jerusalén. ¿Por qué? Porque mi ciudad no puede estar de esa manera. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel vuelva a tener un inicio, vuelva a tener una oportunidad. Tercero, ejecución. Entonces, la ejecución es manos a la obra, distribución de tareas, dar paso a lo que ya se planeó. Entonces, muchas veces nosotros no terminamos las cosas o no logramos los objetivos que nos trazamos porque no tenemos un inicio, no tenemos una planeación, sino nos vamos. Hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que ir, vamos sin haber planeado, queremos hacer muchas cosas sin saber qué necesitamos, sin saber qué materiales, sin saber cuánto tiempo, sin saber cuántos recursos necesitamos. Entonces, la ejecución es el tercer paso. Ahí sí, manos a la obra, distribuir tareas, dar paso a lo que antes se planeó.
En Nehemías capítulo 3 encontramos que él empieza a repartir el trabajo de la reedificación. Ya tiene madera, ya tiene el permiso del rey, ya sabe cuánto tiempo se va a demorar, sabe que Dios lo va a apoyar porque se tomó su tiempo en ayuno, en oración, en lamento, etcétera. Entonces aquí empieza a distribuir el trabajo. Dice que se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea y edificaron hasta la torre de Hananeel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Sacur. Bueno, y de ahí todo el capítulo 3 es una distribución de tareas. Uno Sí. edificaba aquí, junto a él edificaba otro, junto a él edificaba otro. Entonces, no, mire que es un trabajo en equipo, porque no era yo levanto aquí una muralla de 1 metro de ancho y por allá a los 50 metros, otro está trabajando, ¿no? Porque quedarían unos huecos y además no tendría consistencia la muralla. Por eso dice, junto a él edificó este, y junto a él este, y junto a él este, y todo el capítulo 3 habla de personas que edificaban el uno junto al otro y reparaban el uno contra el otro y levantaban muros el uno junto al otro y hicieron un trabajo en equipo, pero direccionados con esa ejecución que Nehemías ya tenía y que no solamente dijo, oye, ahora qué hacemos con todo este montón de piedras y ahora dónde sacamos madera y ahora todo esto, no, ya eso estaba planeado. Planeado. Y cuando viene la ejecución, pues por eso Nehemías logra hacerlo. ¿Por qué? Porque se levantan los enemigos, porque dicen si una zorra se para sobre ese muro la va a hacer caer. No, él sabía que lo que estaba ejecutando, uno, tenía el permiso de Dios, tenía el permiso del rey, y tercero, estaba bien trabajado porque tenía los recursos con que trabajar y la gente sabía lo que tenía que hacer. Pues por eso ellos, aunque dijeron ese murito se les va a caer, ellos decían no, no se va a caer, porque aquí estamos haciendo las cosas bien y no estamos improvisando. Ujú. Número 4, seguimiento y control. Entonces, supervisión del avance o atraso, evaluar el porcentaje de cumplimiento, ¿cierto? Mirar si se está logrando el esfuerzo que estamos haciendo, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros evaluamos las cosas y vemos que estamos, en qué estamos fallando y qué estamos bien, eso nos va a dar el empuje para terminarlo. No, estoy casi al 30% de terminar, no, vamos porque nos falta poco. Entonces, Nehemías capítulo 4 y 5, ellos lo que hacen es, Nehemías evalúa las cosas, empieza a recibir propuestas de los enemigos, que te salgas, que necesitamos hablar, y él dice, no, yo no voy a salir, esa no es la voluntad de Dios, eso no está dentro de mi plan de trabajo, eso no está dentro de mi cronograma, eso no está dentro de mi ejecución, eso no está dentro de lo que yo planeé, salir por allá a encontrarme con los enemigos. Luego dijeron, no, que vengas, que te metas en el templo, habían comprado a alguien para matarlo allá, y él dijo, no, ¿cómo va a esconder su nombre como yo? O sea, estaba diciendo, eso no está dentro de lo que yo planeé, dentro del trabajo que yo organicé, no está el esconderme, no está en ocultarme por allá, no, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir construyendo, vamos a seguir con lo planeado, ¿cierto? Solamente que ahora con una mano trabajan, con otra mano la espada, y solamente vamos a desnudarnos para bañarnos, etcétera, pero vamos, ¿cierto?, a seguir adelante. O sea, ese seguimiento y control, se presentaron los improvisos, vino el enemigo, crearon, se enojaron, crearon estratagemas para tratar de detener el trabajo, pero cuando se dieron cuenta, ya las puertas empezaron a cerrarse y empezaron a tener miedo por todo lado de que Jerusalén nuevamente tenía murallas alrededor de ellas, y que además de eso el templo del Señor también había sido reconstruido y estaban organizando todo para empezar a celebrar a culto al Señor, a celebrar sacrificios. Entonces, ese seguimiento y control me va a ayudar, uno, para darme cuenta en qué estoy atrasado, qué de lo que planeé no lo estoy cumpliendo y cuánto me hace falta para terminar, para que de esa manera, cierto, poder animar a la gente, decir, ya estamos a punto de terminar. Pero si no sabemos qué vamos a hacer, no sabemos en qué parte del trabajo vamos, pues cómo vamos a decirle a alguien, a darle una directriz, ya casi estamos para terminar, si de pronto lo que estamos haciendo es improvisando y simplemente sin tener en cuenta un orden de trabajo, simplemente vamos y ya casi lo logro. ¿Qué lograr? No, no sé, pero aquí estoy trabajando, ¿verdad? Ujú. Entonces, quinto, cierre. Análisis del trabajo ya terminado. ¿Qué podemos mejorar? Celebrar la victoria, ¿verdad? Entonces, no se puede celebrar victoria hasta no haber terminado el trabajo. En Nehemías Ujú. capítulo 7 al 10 encontramos designación de dirigentes, lectura de la ley y pacto de reconciliación del pueblo y
de guardar la La ley ley. en el capítulo número 10. Ellos Ujú. hacen un compromiso, ya no estaban ocupados en las murallas, ya no estaban ocupados en las puertas, no, ya no estaban ocupados de los enemigos, ya los habían vencido, ya la ciudad estaba amurallada. Entonces dice, a causa de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes, ¿cierto? Firmaron diciendo, vamos a comprometernos a guardar la ley, vamos a comprometernos a servir a Dios, vamos a comprometernos a alejarnos de todo lo que es idolatría, porque por eso fue derribada Jerusalén un día. Entonces hicieron un cierre y Nehemías puede decir, concluimos con éxito, ahora nos vamos a encargar de la parte espiritual. La meta era levantar murallas, la meta era reedificar, lo logramos a pesar de todo lo que hubo. ¿Por qué? Porque Nehemías bíblicamente nos demostró que sí es posible nosotros tener un plan de acción Sí, sí. ante, ante un proyecto, ante un plan de trabajo. Entonces, este es simplemente un proceso que sigue toda persona. Si usted va a una alcaldía, si usted va a una fundación, si usted va a una gobernación, tal vez uno diría, ah, esto están haciendo es echando ese cemento ahí porque sí. No, si sea para tapar la tapa de una cantarilla que se dañó, ellos tienen que tener un Un proyecto para plan. eso, tienen que tener un presupuesto, tienen que tener un plan de acción, tienen que tener una supervisión, tienen que tener una guía, para lo más mínimo, ¿cierto? Y tal vez uno dice, bueno, pero eso son cosas por allá del mundo, son cosas de eso. Cuando estaba leyendo Nehemías y pensando en el trabajo del liderazgo, entonces veía que sí, Nehemías fue bastante sutil en darse cuenta que las, la, el trabajo solo se logra a través de un plan bien ejecutado, ¿cierto? Incluso cuando nosotros vemos ese templo de Salomón, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, no fue coincidencia. David trabajó toda su vida y aunque Dios le dijo, tú no vas a edificarme templo porque eres un hombre de guerra, David dijo, aquí hay oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce, hay madera, hay utensilios, y David fue el que distribuyó todo lo que son cantores, lo que son levitas, lo que son porteros, los que son guardas del aceite, los que son guardas de todo eso, lo hizo David. Entonces también siguió un plan. ¿Por qué? Porque David vio que ante la improvisación solo había calamidad. Entonces, cuando vemos aquí en Nehemías, Nehemías cumplió, se adelantó todo esto de la planeación y la proyección y evaluación de un proyecto, se adelantó a tener un inicio, a tener una planeación, una ejecución, un control y evaluación y un cierre de ese proyecto cuando le digo al pueblo, mi trabajo está cumplido, pero yo no me voy a ir de aquí hasta que no hagamos un pacto de ser fieles a Dios y de ser fieles a los preceptos y mandamientos que Dios estableció. ¿Saben? Entonces, pues así concluyo con el tiempo que estaba estipulado. Entonces, no sé si de pronto acerca de este tema tiene alguna pregunta o alguna aporte, pero sí es bueno, hermanos, también que en lo personal, en lo ministerial, en el trabajo de la iglesia, tengamos un proceso a seguir de las cosas que queremos, que le presentemos a Dios un proyecto bien trazado, porque yo creo que Él es el principal inversor de todos nuestros labores, nuestros negocios y de todas nuestras metas. Entonces, los escucho, mis hermanos, hermanas. Si tienen algún aporte o alguna pregunta acerca del tema, entonces con mucho gusto. Bueno, pastor, parece que todo quedó muy claro. Por aquí Julieta Vares nos dice excelente. Ah, y Puy San Andrés dice, a veces el Señor nos lleva a lugares que uno no sabe las experiencias que Él nos permite vivir y cada día se aprende de diferentes maneras. Franci Vidal dice, qué bendición. Julieta Vares dice, gracias hermana Adriana, porque a través de todas esas enseñanzas he abierto muchos conocimientos. Bueno, yo creo, pastor, que ha sido muy gratificante esta enseñanza el día de hoy. Hemos tenido a nuestro pastor Nicolás, se me olvida siempre el apellido, Avellaneda.
Ajá. Pastor Nicolás Avellaneda, nuestro pastor, él es egresado, economista egresado de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con experiencia en tesorería, finanzas, ejecutivo de créditos y cobranzas. Es más preparado que un cumi, dicen por ahí, que un yogur. En recursos humanos y planeación y ejecución de proyectos. Pastor, muchísimas gracias por todo este conocimiento, por este material que nos ha podido compartir el día de hoy. Quiero decirles a todos, compartirles que yo personalmente estoy luchando con el tema de las finanzas porque reconozco que he sido una persona desorganizada y me pasaba lo que usted decía, pastor, me gastaba lo de los gastos. Cuando ya iba a pagar me tocaba saltar matojos. Y algo que quiero compartirles y me ha servido son de pronto técnicas. Me regalaron en cierta ocasión una agendita. Esa agendita es de las que, ¿cómo es que se llama? De estos ganchitos que se abren, ¿no? Entonces lo que hice fue sacarle la hojita a esta agendita, es como estilo folder, y lo que hice fue colocar un poco de sobrecitos, vean. Todos estos sobrecitos son lo que tengo que sacar cada mes. Entonces aquí tengo lo que son mis diezmos, mis ofrendas, hay un aporte que doy de sembradores, el seguro de salud y así, etcétera, el plan de teléfono. Entonces a nomás cojo el dinero, empiezo a dividirlo y a colocarlo en cada sobrecito, porque si lo dejo en la billetera, de seguro que me lo gasto. Entonces lo que dejo en la billetera es lo que definitivamente me sobró. Entonces son técnicas y pues quería como compartirlas porque yo personalmente estoy en ese proceso de ser mejor administradora de los recursos que Dios coloca en mi mano. Estoy en ese proyecto y bueno, vamos para adelante con la ayuda del Señor. Hermana Nancy, bien pueda. Gracias, mi Adri. Dios la bendiga, pastor. Bueno, tengo que agradecerle por la enseñanza y no fue que estuviera mala, pero me dormí en la primera parte. Quedé dormida profundamente, hermano. Gracias por todo lo que enseñó, porque me dormí para descansar. Pero vi que el sueño me pudo, pero lo grabé. La primera parte y la segunda también. Pero ya en la segunda parte sí estuve. Quiero agradecerle porque me gustó muchísimo, muchísimo. Estos 5 puntos del inicio, la planificación, la ejecución, el seguimiento y control, el cierre, me encantó y me dio como una luz. Y seguramente que cuando oiga los audios que grabé, entonces voy ¿qué? A ejecutar algo que se me vino a la cabeza. Pero sí quiero compartirles también algo, porque todos amamos el ser organizados y de alguna manera, por ejemplo, esos detallitos de la hermana Adriana, a mí me encantan. Esos detalles que ya nos enseñan, por ejemplo, lo de ahora, yo, wow, cierto, me gustan esos tipos de detallitos, aprenderlos y yo los copio. Esos detalles yo los copio y voy a ver cómo los copio. Pero también quiero compartirles que mi esposo acá, hace mucho tiempo, alguna vez que estaba enseñando sobre el quinto en el Antiguo Testamento, cuando José quintó la tierra, entonces él empezó a aplicar aquí en la casa, también sacando el quinto. Oiga, ese quinto nos ha sido de mucha bendición. Ese es el quinto, es lo que mi esposo ahorra, basado en el tema del quinto de José. Y él lo que le entra, él saca todos los diezmos, lo que son informes, y lo que le queda, entonces lo divide en 5. Y el resultado, entonces ese es el quinto que se va al ahorro para pasar para algunas situaciones, necesidades, o los antojos de la esposa, ¿no? Bueno, y también eso nos ha ayudado muchísimo, mi esposo lo ha enseñado en la iglesia y los hermanos que lo han aplicado, también les ha servido mucho porque con eso se han ido a pasear personas que nunca en la vida han paseado, con ese quinto mi esposo les enseñó que podían pasear, que no se endeuden, porque las deudas claramente, aunque sabemos que nos destruye la economía, es tan difícil a veces no endeudarse, entonces este tema que el hermano tocó, las deudas empobrecen y todo esto yo creo que cada uno siempre estamos pensando en que queremos prosperar, pero también sabemos que hay cosas que corregir. Lo que inicialmente que sí le escuché, pastor, antes de dormirme, es que saber hacer las cosas con los diezmos, ¿no? Saber diezmar las cosas, todo lo que recibamos, pues la Biblia dice Melquisedec que todo lo que me dieres el diezmo apartaré.
dijo Abraham a Melquisedec. Entonces, ¿sí fue así, Pastor Rael? ¿O me estoy equivocando? Bueno, a alguien se lo dijo. Jacob, Jacob. ¿Jacob? Ah, bueno, sí ve que ya me estaba equivocando por dormirme. Bueno, pastor, entonces, ¿cómo le parece que son cosas que muy bueno escucharlas, de diezmar todo lo que llegue a nosotros, y no solamente eso, cosas que hay que corregir para la prosperidad? eh, los diezmos deben ir donde deben ir, porque lo que su merced pensaba, nos decía, ¿no? Los diezmos a veces se dan a personas necesitadas y no a donde debe llegar, que nosotros tenemos un alfolí, se llama distrito, los informes en el distrito. O por ejemplo, cuando recibimos diezmos que no son hablando del pastor, ¿no? Diezmos, sino diezmos personales, fue un regalo, también se le da a otra parte. Eso no puede ser así. O por ejemplo, cuando el pastor recibe diezmos de otros hermanos que pertenecen a otras congregaciones, independiente de cuál sea, también empiezan a hacer grietas en la economía, porque esas son cosas que a Dios no agrada, y lo que no hacemos bien, pues tampoco vamos a recibir bien. Pastor, en serio que muy bien, muy buena, muy excelente. Todo lo que oí es excelente, y le prometo que lo que me dormí yo lo voy a escuchar ahí porque está grabado. Gracias, un abrazo con todo mi cariño y mi respeto. Dios los bendiga. Amén, hermano, amén. ¿Cómo la ve, Pastor Nicolás? ¿Qué tal que no hubiera dormido, ah? Increíble. Si eso es durmiendo, ¿de cómo será despierta, Dios mío? Estaba soñándose con la enseñanza del hermano. Muy bien, Nancita. No sé si alguien más tiene otro aporte. Bueno, de esa manera pues estamos llegando al final de nuestra clase, una clase de mucha bendición, y lo más importante es que pongamos en práctica todo eso. Nomás ahorita estaba aquí mirando un librito que tenía aquí en esta mesita, y me gustó esto que no sé cuándo lo escribí. A veces veo frases y me gustan y las escribo, y dice, las personas más infelices, dice, el que no sabe y nunca pregunta, el que sabe y nunca enseña, y el que enseña y no practica. Entonces, esta enseñanza es para practicarla. Ya somos responsables de ese conocimiento que hoy hemos adquirido. Debemos de esa enseñanza de hoy impregnarla a nosotros, enseñarla a otros, y lo más importante, practicarla. Amén. Entonces, bueno, de esa manera llegamos al final. Nadie más. Sí, Dime. mi Adri, para no demorarla tanto aquí, escríbanos eso en el WhatsApp, Ah, porque lo bueno. dijo muy rápido, y como le digo, esos detallitos ellos me encantan. Ay, tan bella, yo te amo, mi Nancy. Eres especial, y es una mujer, una chica súper especial. Bueno, mi reina, claro que sí, los voy a escribir ahí por el WhatsApp la frase para que los que le interesen. Bueno, vamos a orar, vamos a orar. Pastor Nicolás, una vez más, inmensamente agradecido, gracias por su disposición desde el primer momento en que me comuniqué con él. Más adelante vamos a tener a la esposita de nuestro hermano. Ella es tecnóloga en gestión documental. Ella también nos va a estar compartiendo de sus conocimientos. Y bueno, sigo esperando con todo el corazón, anhelo con todo el corazón que este diplomado sea de grande bendición para todos nosotros, y podamos crecer en todas las áreas, a nivel personal, a nivel eclesiástico, a nivel profesional, en todas las áreas, porque la administración es universal, ella se aplica a todas las áreas. Y una de las cosas que nuestro pastor tocó como tema es, y ya lo hemos visto en los módulos pasados, es de que administración no es solo un tema secular, administración es bíblico, y Dios nos ha colocado como mayordomos, como administradores. Entonces tenemos que apropiarnos de este tema, conocerlo y empezar a ejecutarlo. Bueno, mis amados hermanos, ya nos dicen que 15 minutos para terminar esta clase. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo. Yo voy a invitar a ver por aquí a alguien. Nancita, tú que ya estás así, full, despierta, dirígenos en esta oración. Claro que sí. El gran Dios que ha estado con nosotros aquí y que nos ha traído una gran enseñanza a través de nuestro pastor. Te pido por él para que lo bendigas y devuelvas a él en gran bendición lo que él ha hecho por nosotros, prosperando su vida espiritualmente, económicamente, familiarmente, al igual que nuestra hermana Adriana, por todo lo que hace con nosotros. Y por todos nosotros que hemos recibido hoy, Señor, te pido que además del conocimiento que hemos adquirido hoy de forma teórica, podamos ser sabios y entendidos para también practicarlo y llevarlo, Señor,
a nuestras familias, para que seamos bendecidos y prosperados. En el nombre de Jesús yo dejo tu paz y tu bondad en todos nosotros, en cada uno de los que estamos aquí, y que tu presencia nunca nos falte en ningún momento de nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. De esa manera quedamos despedidos. Que Dios les bendiga a todos. Y hasta el próximo miércoles, con la ayuda del Señor. Bendiciones para todos. Dios les bendiga, Gracias. muy amable. Amén, amén. Dios les bendiga.